Estamos transmitiendo un episodio más de esta serie que hemos llamado En el Desierto de las Naciones, con nuestro invitado especial, el Rabino Yehudá Ben Israel. Bienvenido, Rabino, y gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Ari. Buenas tardes. Buenas tardes, Rabino. En nuestro último episodio estuvimos hablando un poquito sobre Mashiach, nuevamente el tema principal que hemos tenido, pero en esta ocasión estuvimos hablando un poco sobre las referencias que el Tanaj hacía con relación a la muerte de Mashiach. ¿Por qué era necesaria su muerte? Si en verdad era necesaria esa muerte. ¿Por qué una muerte tan trágica, verdad? Tú nos hiciste referencia acerca del pasaje que está en Isaías 53 y nos hablabas de la necesidad que había de mostrar el nivel de justicia, el abismo tan grande que había entre la maldad de esa generación y el nivel de justicia que él tenía. Hablamos también un poco sobre la analogía de los sacrificios que se presentaban para Pesach, para Yom Kippur y la muerte de su majestad Yeshua. Y finalmente estuvimos hablando un poco también sobre el tema de lo que Judá esperaba que el Mashiach cumpliera, algunas de las profecías, pero que ellos consideran que no se cumplieron con la muerte de su majestad Yeshua, y tú nos estuviste explicando que la mayoría de estas profecías pues han sido resultado de malas interpretaciones, ¿verdad? Con el objeto de desviar la creencia del pueblo hacia una posibilidad de que Jesús fuera el Mashiach, sin embargo, no de su majestad Yeshua. Estuvimos hablando un poco sobre las analogías de los sacrificios y recuerdo que tú nos comentaste un poco sobre el tema de la analogía del sacrificio de su majestad Yeshua con la vaca roja. ¡Wow! Y esto te dije yo que teníamos que hablar un poco sobre eso porque me pareció bastante interesante, Rabino. Estuve leyendo un poco y me llamó la atención que cuando la Torá se refiere a la vaca roja, empieza diciendo, este es el precepto de la Torá. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rabino? Sí, ahí radica la importancia de este mandamiento incomprensible para la mayoría. Importante, ¿por qué? Porque literalmente dice, este es el mandamiento de la Torá. No dice, este es el mandamiento de la Torá con respecto al sacrificio de la vaca roja, lo cual sería lo normal, como en cualquier otra parte de la Torá. Aquí dice, este es el mandamiento de la Torá. Según todos los sabios que comentan este pasaje, está diciendo que esas palabras, inclusive Rashi, que es un comentarista exegético, dice que según la gramática se está refiriendo de que toda la Torá se resume, se concentra en ese mandamiento. Entonces, eso es la importancia de la vaca roja. Un capítulo 19 de Bamidbar, de Números, que casi nadie lee, que casi nadie comprende. Sin embargo, en eso radica toda la Torá. El objetivo, el sentido de toda la Torá lo tiene ese capítulo, específicamente el mandamiento de la vaca roja. Entonces, ¿imaginas cómo es posible que de eso se trate toda la Torá y que nadie la entienda? Entonces, todos los que observan Torá, todos los que observan mandamientos, realmente no han entendido de qué se trata. Como te decía la vez pasada, en el judaísmo se enseña que el rey Salomón se le había dado toda la sabiduría, la interpretación de toda la Torá, menos del mandamiento de la vaca roja. Claro, no creo yo que posiblemente no haya sido así, pero esta es la manera en que el judaísmo justifica su incomprensión sobre el mandamiento de la vaca roja. Yo no estoy diciendo de que el rey Salomón no entendió. Imagínate, el rey Salomón, cuyos escritos son partes de la Tanaj, no podamos decir que él no entendió el sentido o de qué se trataba la Torá. Sin embargo, como posiblemente con esto trata de justificar el judaísmo, de que si ni él, el más sabio de todas las escrituras, no se le reveló el significado de las vacas rojas, mucho menos cualquier otro rabino después de él. Sin embargo, ¿en qué cae el judaísmo? En que el mismo judaísmo dice que de eso se trata toda la Torá,
pero que nadie sabe interpretarlo o saber a qué se refiere. Entonces quiere decir que todo el judaísmo está observando la Torá, pero no sabe de qué se trata la Torá. No sé si me explico. Claro, Rabino. ¿Y por qué es tan complicado? Yo estuve un poco leyendo la literatura que ha puesto Judá a disposición, y ellos comentan que es un tipo de mandamiento Hukim. ¿Qué tipo de mandamientos son estos, Rabino? El mandamiento Huk es un mandamiento del cual la Torá no da una explicación. Por eso es que se dice que está más allá del razonamiento humano, porque la Torá no lo explica, ¿verdad? Es un tipo de mandamiento de que simplemente la palabra Huk es la que traducen como decreto. Cuando dicen guarda los mandamientos, los estatutos y los decretos, esa palabra decreto es lo que traducen como Huk. Es algo que se te dice hazlo y no se te dice por qué. O sea, la dieta Kairos, por ejemplo, encaja dentro de un mandamiento Huk. No comerás cerdo, punto. No dice porque te hace mal, no te hace porque te va a hacer, no da ninguna explicación. Simplemente no comemos cerdo ni ninguno de los animales prohibidos, porque el Eterno sí los especificó. Entonces es un mandamiento Huk, quiere decir que la Torá no da una explicación, ¿verdad? Cuando la misma Torá nos dice, y no beberás sangre porque en ella está la vida, ya no sería un mandamiento Huk, entonces, porque si ya nos está dando una explicación de una razón, así es. Ah, excelente. Y en este caso, la vaca roja, ¿en qué consiste esto que sea un decreto Huk, Rabino? Bueno, porque hay, como te decía en la vez pasada, es un mandamiento atípico. Quiere decir que no cumple con todo lo establecido con la Torá, y eso lo hace confuso. Por ejemplo, hay 5 posibles, ¿cómo se le llama cuando hay una contradicciones dentro de esta misma? Por ejemplo, el número 1 es que es pues el objetivo primordial, vamos a comenzar por ahí, el objetivo primordial, por eso dice que este es el decreto de la Torá, es que el agua purifica. ¿Te acuerdas que en la Torá nos dice que para purificarnos teníamos que purificarnos con agua? Sin embargo, existe la purificación más grande que existe en la Torá, que es la purificación de la muerte. Cuando alguien toca un cadáver, cuando alguien, ya sea de animal o humano. ¿Por qué? Porque la muerte es la antítesis de la Torá, que es vida. Entonces, la impurificación más grande que hay es la muerte. El agua no impurificaba cuando un israelita se impurificaba con la muerte. Entonces, por eso era necesario las cenizas de la vaca roja. Estas cenizas de la vaca roja se agregaban al agua con los que se purificaban los israelitas, y entonces ya esa agua, digámoslo así, potencializada con las cenizas de la vaca roja, era capaz de purificar a una persona que se había purificado con la muerte. Sin esas cenizas el agua purificaba, pero no de la muerte. Y eso es lo que va el centro de toda esta misma, porque la paga del pecado es muerte. Quiere decir que esta vaca es el único elemento, las cenizas de esta vaca es el único elemento que potencializa el agua para impurificar al hombre de la impurificación más grande que hay en la Torá, el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ese es, digamos, el centro de toda esta misma. Es incomprensible por estas 5 contradicciones, o podríamos decir que lo hace una misma, un sacrificio atípico. En primer lugar, la vaca roja es un elemento que fue hecho para purificar, como lo acabamos de explicar. Sin embargo, todas las personas que participan y tienen contacto con la vaca o con su ceniza quedan en estado de impureza. Eso quiere decir que lo mismo que purifica a unos, impurifica a otros, y eso a simple vista es incomprensible. Ya, eso lo hace, o algo es puro y purifica a algo que está impuro, pero ¿cómo puede hacer que el mismo elemento purifica
y al mismo tiempo impurifica. El sacerdote llevaba la vaca a que lo sacrificara una persona en presencia de él. Solo por eso el sacerdote ya quedaba en estado de impureza, aunque él no la sacrificó, aunque él no tuviera contacto con la vaca, con las cenizas. Luego otra persona tomaba las cenizas y las llevaba fuera del campamento. Y dice la Torá, esta persona tenía que ser una persona limpia. Ya el que había sacrificado la vaca ya estaba en estado de impureza. Tenía que venir otra persona en estado de pureza, de puro, tomaba las cenizas, las llevaba fuera del campamento, pero ya quedaba en estado de impureza. Entonces, eso lo hace incomprensible. El mismo elemento que purifica, impurifica. Esa sería la primera contradicción. La segunda sería que era una vaca sin defecto, perfecta, pero roja. Tú dices, ¿qué tiene que ver? No puede haber una vaca perfecta roja. Lo que pasa es que en la Torá el color rojo es una connotación de pecado. Por eso es que cuando tratan de interpretar estos textos a profundidad, miran esa contradicción. ¿Cómo puede ser que la vaca sea sin defecto, pero al mismo tiempo su color rojo tenga una connotación de pecado, de imperfección? Eso es otra contradicción. La tercera contradicción es que la Torá ordena que todas las ofrendas sean ejecutadas dentro del tabernáculo o dentro del templo por un sacerdote. Este sacrificio está ordenado por la Torá que sea sacrificada fuera del templo y por un no sacerdote. Y eso lo hace incomprensible, porque ves que la propia Torá prohíbe, dice que todo aquel que sacrifique y su sacrificio no sea llevado al tabernáculo, ha sacrificado a los demonios. Y ese hombre tiene que ser cortado del pueblo. Pero al mismo tiempo ahora tenemos un mandamiento de ese sacrificio de la vaca roja fuera del templo y ejecutado por un no sacerdote. Eso a todos los que tratan de analizar el texto los confunde. La cuarta contradicción es que hay una mezcla de cenizas y agua. Las cenizas, que es el resultado de algo que tuvo contacto con el fuego, ¿ya? Las cenizas tienen que ver con humo, porque cuando tú quemas algo, ese humo asciende. Por eso es que las ofrendas olá, que eran quemadas todas por completo, es una ofrenda de ascensión. Quiere decir que las cenizas tienen una analogía de ascensión, de elevación espiritual, que lo físico en el mundo material se eleva a través de tener contacto con el fuego, se eleva al mundo espiritual. Sin embargo, el agua es todo lo contrario. El agua es un elemento que desciende a lo más profundo. Si pones un agua en cualquier lado, en una montaña, en cualquier lado derramas agua, siempre va a buscar los niveles más bajos. Inclusive por eso muchos comentaristas dicen que Moshe hizo la analogía de la Torá con el agua, porque el agua desciende a los lugares más bajos y todo aquel que quiera beber de ella tiene que descender, tiene que humillarse para poder tomar de ella. Entonces tenemos ahí otros dos elementos, ascensión, pero al mismo tiempo descenso. Pero también el agua es símbolo de vida y las cenizas símbolo de muerte. Entonces, ¿cómo puede hacer que la vida y la muerte, ascenso y descenso, estén en el mismo elemento? Que eso es otra cosa que tiende a la confusión. El quinto elemento, digámosle, contradictorio es que, según la Torá, esas cenizas tenían que ser llevadas fuera del campamento, pero para purificación del campamento. ¿Ya? Es como que pusiéramos las cenizas fuera de tu casa, pero es para purificar tu casa. Pues si es para purificar tu casa, ¿por qué no las ponemos dentro de tu casa? Sino que tienen que ser fuera de tu casa. Entonces eso es otra posible contradicción que existe dentro y eso hace confuso y la dificultad de poder interpretar o entender
precisamente a qué se refiere este mandamiento de la vaca roja. A ver, déjame entender un poco, Rabino. Voy a tratar de resumir lo que entendí para que todos aquellos que nos están escuchando vayan comprendiendo mejor este mandamiento. Primero, tenía que haber una vaca roja que fuera perfecta. Recuerdo que la tradición oral nos comenta que los rabitos debían examinarla y no podían encontrar un parche de pelos negros o pelo blanco en ella, tenía que ser completamente roja y creo que había 1 o 2 o 3 pelitos que le permitían, pero no más. Ajá. Esto le daba su calidad de íntegro, su calidad de perfección a esta ofrenda. Le llevaban la vaca al sacerdote entonces, y tú nos dices que el sacerdote, lo atípico de eso es que no sacrificaba la vaca en el altar de los sacrificios, sino que la tenía que sacar afuera del campamento. Así es. No era el sacerdote el que sacrificaba, sino que era un extraño, otra persona, la que tenía que degollar, sacrificar esta vaca en presencia del sacerdote. Así, el sacerdote se la llevaba y el otro, que no era sacerdote, tenía que sacrificarla en presencia del sacerdote. Así es. Después de esto, una vez sacrificada, se quemaba completa la vaca, hasta su estiércol, todo, ¿verdad? El cuero, porque yo recuerdo que en las ofrendas solá el cuero se guardaba, no se quemaba, pero aquí se quema todo por completo. Todo. Y las cenizas entonces que estaban fuera del campamento, ahora iban a servir para purificar el campamento. Así es. También purificaban a los israelitas de la muerte que tú nos comentabas. Sí, no solo era ahí donde viene recuérdate que aquí también menciona tanto extranjero como nativo. Quiere decir que aquí se purificaban, con esto se purificaban no solo los israelitas y los levitas cuando estaban en estado de impureza, sino que también los gentiles, los llamados ger, extranjeros que vivían dentro del pueblo. Estamos hablando ya de personas que ya habían dejado de la idolatría, vivían con el pueblo y el Dios de Israel era su Dios. Ellos también se purificaban. Entonces, según la Torá oral, y aquí ya es la Torá oral, nos dice que esto se guardaba, en 3 lugares se guardaban las cenizas. Fuera del campamento, esto era en el Monte de los Olivos, en el tiempo del templo. O sea que en el tiempo del templo, en el Monte de los Olivos, había un lugar específico donde se guardaban las cenizas de la vaca roja y de ahí se iban a traer cada vez que se necesitaba. Había una, dice, dentro del templo, en el patio, para que se purificaban los levitas. Y había otra porción dentro del templo, dentro del tabernáculo, es decir, en el lugar santo, santísimo, porque ahí se guardaba como un estatuto perpetuo, que es lo que dice la Torá. Entonces todo lo que dice estatuto perpetuo se mantenía ahí, guardado algo ahí en el tabernáculo. Entonces, según la Torá oral, estos 3 lugares eran donde estaba las cenizas, pero según la Torá, solo nos dice fuera del campamento. Y esto es algo muy importante también. Ok, Rabino, entonces podemos ver que este sacrificio, con las cenizas de esa vaca roja, podíamos purificarnos del pecado más grande que era de la impurificación más grande que era la muerte. La muerte. Y se podían purificar israelitas, levitas y gentiles. Gentiles, que vivían con el pueblo. Muy bien. ¿Cómo podríamos ir haciendo ya una analogía entonces de este sacrificio de la vaca roja con la muerte de su majestad Yeshua, Rabino? Bueno, lo interesante es, como dice, que de esto se trata la Torá. Quiere decir que la Torá se trata sobre purificar al hombre. ¿Purificarlo de qué? De la muerte. Pero ¿por qué el hombre está en muerte? En un estado de muerte por su pecado. Rab Shaul por eso decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Eterno. Eso quiere decir que todos estamos en un estado de impureza, porque estamos en contacto con la muerte, gracias a nuestro pecado. ¿Ya? Y su majestad Yeshua, para eso, dio su vida como Mashiach ben Yosef, para purificar al pueblo de su pecado. Por eso dice que verá linaje, como vimos en Isaías 53, 10 y 11, verá linaje cuando él mismo
se presente como ofrenda de expiación por el pueblo. O sea, su intención es quitar el pecado del pueblo. Una vez, Ari, tú dejas de pecar y tu naturaleza ya no es pecadora, ya no estás en un estado de impureza. Y ese es el objetivo de su majestad Yeshua. Por eso es que en la primera carta de Juan habla precisamente acerca de esto. Dice que para eso dio su vida a él, para quitar nuestro pecado. O sea, alguien que dice que le conoce y tiene pecado es un mentiroso, porque para eso dio su vida, para quitar de nuestra vida el pecado. Y dice, y el que lo tiene a él no puede pecar, porque la semilla santa, que es él, está en él, no puede pecar. Entonces, así es como el sentido, esa es la diferencia, si te das cuenta, entre su majestad Yeshua, el Mashiach de Israel, Efraín, y el Mesías cristiano llamado Jesús. Aquel no quita el pecado del hombre, ¿ya? Esa es en cambio aquí el objetivo es la purificación del hombre. Que el hombre deje esa impurificación de la muerte, por su pecado. Ese es el objetivo. ¿Cómo cumple su majestad Yeshua con todo esto? Es lo que decíamos, el sacrificio de su majestad Yeshua es un sacrificio atípico. ¿A qué nos referimos atípico? Porque no cumple con todo lo estipulado con un típico sacrificio ordenado dentro del templo. O sea, en primer lugar, él era un ser humano, ¿verdad? Y en el tabernáculo solo se sacrificaban animales. De ahí comenzamos a ver las cosas atípicas. Por eso es que que es otro tema que vamos a platicar después, de por qué el judaísmo no puede aceptar el sacrificio de un hombre por el pecado de otros, ¿no? Porque es un sacrificio atípico. Bueno, si te das cuenta, vamos en la historia, el sacrificio de su majestad Yeshua trae salvación, pero no solo salvación, sino que trae juicio para aquellos que no creen en él. Él mismo lo dijo en Yohanan 3, dice, porque he venido para dar vista a los ciegos. Para dar vista a los ciegos, ¿cómo es que dice? Perdón. He venido para que los que ven, no vean. Y los que no ven, vean, dice en Yohanan 3. Quiere decir que viene a dar luz a unos, pero a otros no. Si te recuerdas cuando sus discípulos le preguntaban, ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Para que no entiendan. Porque esto fue dado solo a unos. Quiere decir que él venía a dar entendimiento, a dar luz, salvación y vida a unos y a otros juicio. Entonces, ¿cómo se cumple eso? Pues con lo mismo. Vemos nosotros que su majestad Yeshua no fue asesinado por el judaísmo, representante de un pueblo sacerdotal, porque las 10 tribus ya no estaban, pero sí Judá, cumpliendo con los pasajes de la vaca roja, lleva a los romanos a su majestad Yeshua como alguien que ellos tienen que sacrificar a petición de Judá, representando al sacerdote, ¿ya? Ellos de alguna manera no lo sacrifican, pero sí lo tenían que llevar y tenía que ser, y fue sacrificado frente a ellos, porque ellos lo pidieron, como dice la Torá, que tenía que ser el sacerdote. ¿Te das cuenta? Ahora, lo interesante aquí es que ese sacrificio trajo salvación a todo aquel que cree en él. Ya sabemos salvación de qué, salvación de la impurificación y del pecado. Pero al mismo tiempo impurificó al sacerdote que intervino, y ese es Judá. Si te das cuenta, con el sacrificio de su majestad Yeshua inició los 2000 años más duros y tristes de la vida del judío, cumpliendo la abominación desoladora que estaba en el libro de Daniel, profetizada para Judá y Jerusalén, que comenzó en el año 34. Y por eso las cruzadas, primero la destrucción de Jerusalén y el templo, el exilio, las cruzadas, la Inquisición y terminando hasta el Holocausto, ¿ya? Todo eso es porque de alguna manera el sacrificio de su majestad Yeshua trajo salvación, luz y vida, pero al mismo tiempo trajo juicio y condenación a otros.
Entonces vemos cómo ese sacrificio de su majestad Yeshua también purifica e impurifica, tal y como es el sacrificio de la vaca roja. Por el otro lado, sin defecto, como dicen los escritos, que no había pecado en él. Eso ya lo habíamos platicado, conforme a su naturaleza, que él no tenía inclinación al mal, pero murió por el pecado. Y así se cumple esta posible paradoja, que él era perfecto, sin pecado, pero su sacrificio fue por pecado del pueblo o del mundo. Por eso la vaca roja es perfecta, pero tiene una connotación de pecado, como platicábamos contigo acerca del sacrificio de un cordero de Yom Kippur, que es sacrificado por el pecado, pero en él no había imperfección, era un cordero perfecto. ¿Ya te das cuenta? Entonces vemos nosotros, ahí solventamos esa posible contradicción. La otra, pues, dime, ¿ibas a hablar? Sí, no, es que ahorita que estabas comentando esto, recuerdo el pasaje aquel en el cual cuando su majestad es arrestado, lo llevan ante el Sanedrín y le empiezan a hacer preguntas, le empiezan a interrogar, le ponen un montón de testigos, los testigos se contradicen y al final no logran comprobar, no logran encontrar ninguna culpa en él. O sea, ahí es donde podríamos decir que los sacerdotes lo examinaron para ver si era perfecto, si encontraban algún defecto y no encontraron defecto en él. Y por eso calificaba para el sacrificio. En este caso sería como el cordero de Pesaj, ya que el cordero de Pesaj tenía que ingresar a la casa del israelita el día 10, y ese mismo día 10 él estaba ingresando a Jerusalén como el cordero de Pesaj. Tuvo 4 días en que fueron probados, donde le hicieron esas pruebas. ¿Es lícito dar el tributo a César? Y un montón de preguntas, probándolo, como tú dices. Cuando no encontraron defecto, pues lo único que tocaba era el sacrificio. Bueno, lo otro es que, si te das cuenta, pues él fue sacrificado fuera del campamento, tal cumpliendo específicamente como el sacrificio de la vaca roja lo estipulaba, y como dijimos, por unos sacerdotes que en este caso eran los romanos. La otra cosa interesante que aprendimos ahora es que las cenizas de la vaca roja tenían que estar fuera del campamento, ¿verdad? Y eso me llamó la atención, ¿verdad? Como yo te decía, si era para purificación del campamento, lo lógico nos dice que tendría que estar dentro del campamento. Y eso me acordó de una parábola de su majestad Yeshua, cuando él decía de aquel señor que había arrendado su viña. Y entonces dice que mandaba a mensajeros, a siervos, a cobrar su renta. Pero dice que los que tenían la viña los apedreaban, los mataban. Por último, dijo el Señor, enviaré a su hijo, a este sí respetarán. Eso es una analogía de Israel, a quien el Eterno le rentó la viña, y los siervos que él enviaba eran los profetas a pedir cuentas, y los mataban, los apedreaban. Dice, por último enviará a su hijo, él es el hijo del Eterno, y dice, y a este lo mataron y lo sacaron fuera de la viña. Y ese es un punto muy interesante que me tiene la analogía aquí de que esas cenizas tenían que ser guardadas fuera del campamento, aunque eran para purificar el campamento. ¿Ya? Por eso vemos que su majestad Yeshua, a lo largo de estos 2000 años, nadie lo ha tenido como alguien propio del pueblo, porque él fue sacado de la viña. Cuando todos hablamos del Mesías hoy en día, no solo estoy hablando del Mesías específicamente, el pueblo de Judá, que representa al pueblo de Israel, representa al pueblo de Israel porque no es todo el pueblo, ellos son solo 2 tribus, y la casa de Israel son otras 10 tribus que no están incluidas ahí, pero ellos ahora por la historia están representando al pueblo de Israel. Ellos no reconocen a un Mesías que ya vino, o sea, como alguien ajeno, y ahí es precisamente que esas cenizas, se cumple también que esas cenizas están fuera del campamento, pero lo que ellos no saben es que finalmente es para purificación del pueblo, aunque esté fuera. Entonces su majestad Yeshua, de alguna manera, igual que el rey David,
ya había sido ungido como rey, pero vivió muchos años huyendo fuera de Israel. Hasta estuvo con impíos y fue parte del ejército de un ejército enemigo, hasta que finalmente fue puesto como rey. Entonces se repite la misma historia. Vemos cómo también su majestad Yeshua, de alguna manera, se cumplió esta profecía de que él está fuera del campamento, pero es para purificación del campamento de Israel. Y así vemos nosotros cómo se cumple. Y así Judá, regresando a la primera posición de lo mismo que purifica e impurifica, podríamos decir según esta analogía, por eso es que Judá está en un estado impuro debido a ese sacrificio. Y esa impureza, digámosle, la va a mantener, según dice, hasta al día siguiente, ¿ya? Y precisamente en los textos cabalistas se tiene todo este tiempo previo el tiempo del exilio, se tiene como una noche, como oscuridad. O sea que Judá va a mantener este estado de impureza hasta que regrese otra vez Mashiach y venga el amanecer, y ahí terminará su estado de impureza por el sacrificio de la vaca roja. O sea, la analogía de su majestad Yeshua como la vaca roja, con la capacidad de purificar al hombre de su impureza más grande, que es la muerte. Impurificación que el pecado llevó al hombre. Rabino, y dentro del proceso del sacrificio de la vaca roja había un elemento que también era el salpicar con la sangre de la vaca hacia el tabernáculo o el templo. Y el otro elemento que tal vez no me quedó claro, ahorita tú comentabas que los sacerdotes se purificaban al día siguiente, pero las personas simples, los israelitas simples que eran impuros por el proceso de muerte, se purificaban hasta el tercer día, ¿verdad? Así es. Así es. Con el agua, ya con las cenizas. Así es. Así es. Y tenían que esperar el tiempo. No es una cuestión que tú te bañabas y ya estabas puro. Tenías que esperar el tiempo. Sí, ahora, el efecto de esto quiere decir que aunque el sacrificio de la vaca era fuera del templo, fuera del campamento, cuando el sacerdote tenía que rociar la sangre desde allá afuera hacia el templo, eso quería decir que el sacrificio de la vaca fuera del campamento iba a tener un efecto en el templo, que es lo mismo que sucedió con el sacrificio de su majestad Yeshua, que dicen los escritos del Nuevo Testamento, que el parojet, que es la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, se partió de arriba hacia abajo. Quiere decir que el sacrificio del Mashiach, que fue fuera del campamento, tuvo un efecto sobre el templo, en el lugar santo. Y eso es muy, muy, muy interesante, porque si te das cuenta, él fue sacrificado, como platicamos la vez pasada, en el año 30 de la era común, ¿ya? Precisamente que el Talmud nos dice, la historia nos dice que 40 años antes de la destrucción del templo, o sea, el año 30, porque se fue destruido en el año 70, el mismo año que su majestad Yeshua fue sacrificado, y él fue sacrificado en el mes de Aviv como un cordero de Pesaj, eso quiere decir que ese Yom Kippur de ese año 30 de la era común, el hilo rojo, según el Talmud, el hilo rojo que se convertía en blanco, simbolizando o representando que el oficio del sumo sacerdote había sido surtido efecto en el cielo para perdón de los pecados del pueblo, ya no se convirtió en blanco. Quiere decir que perdió su efecto desde el año 30 de la era común hasta el año 70 que fue destruido. Eso quiere decir que una vez el sacrificio de su majestad Yeshua fue aceptado por el Eterno, ya todo lo que se hacía en el templo ya no surtía efecto. Eso ahí se está cumpliendo también su majestad Yeshua con todo esto que estaba establecido acerca de la purificación, acerca de las cenizas de la vaca roja. Podríamos pensar también, Rabino, que esta cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo y que única y exclusivamente permitía
el ingreso de un sacerdote de la casa de Aarón ahora permitirá el ingreso de otro sacerdote de otra tribu, digamos, o un sacerdote que no fuera la casa de Aarón, perdón? Eso pudiera ejemplificar, es una interpretación posible, que nosotros lo hemos entendido así. Otra interpretación también es que todo ese ritual que existía, que de alguna manera el sacerdocio arónico y levita estaba llegando a su fin. ¿Ya? Porque recuérdate que esas cortinas eran lo que limitaba los ingresos a los no levitas. Y todo eso se rompió, cumpliendo la profecía del primer libro de Samuel, capítulo 2, en donde el Eterno le dice, te recuerdas del profeta, del sacerdote Elí, que era descendiente de la casa de Aarón, era el sumo sacerdote, y él dice, yo había dicho a la casa de tu padre y a tu casa que estarían delante de mí eternamente, debido al sacerdocio arónico. Y dice la profecía, lejos de mí está hacer tal cosa, pues yo honraré a los que me honran y menospreciaré a los que me menosprecian. Y por eso ahí se está profetizando el fin del sacerdocio arónico, que con el sacrificio de su majestad Yeshua se está cumpliendo. Por eso es que el sacerdocio levítico llegó a su fin también. Entonces puede hacer que la partición de esa cortina no solo está mostrando el efecto de ese sacrificio fuera del campamento en el templo, también está hablando de que el efecto del sacerdocio levítico, sus limitantes para quien no era de Leví, terminaban, y también, como tú lo dices, su majestad Yeshua, que no era, por supuesto, de la casa de Leví, ni mucho menos de la casa de Aarón, ya podía ejercer como un sumo sacerdote. Gracias, Rabino. Una última pregunta con relación al tema de la vaca roja. ¿Tiene alguna relación el tema de que para los israelitas comunes lograban purificarse la mezcla del agua con las cenizas de la vaca roja, los purificaban al tercer día? ¿Tendrá alguna relación con la muerte y resurrección de su majestad Yeshua? Pudiera ser, porque de alguna manera nosotros también tenemos que morir para poder tener contacto con él, para que el efecto de su sangre tenga contacto conmigo. Yo tengo que morir, tengo que aceptarlo. Es lo que Rab Shaul predicaba, la confesión con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón acerca de él como el Mashiach prometido. Sin embargo, de alguna manera, Rab Shaul nos enseña que no solo tenemos que morir, sino que tenemos que morir para resucitar con él. O sea, para que él nos dé vida, es lo que platicábamos la vez pasada. Él dijo, Rab Shaul dijo, que si él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ya que si él venció a la muerte, nosotros también la podemos vencer cuando morimos y resucitamos en él. Entonces, de alguna manera, nuestra impurificación no termina cuando lo aceptamos a él, porque cuando lo aceptamos a él morimos, sino que nuestra impurificación termina de alguna manera. La analogía sería al tercer día, cuando dejamos de pecar, o sea, cuando realmente no solo su muerte tuvo contacto con nosotros, sino su resurrección. Entonces, cuando no solo es como decíamos, o como dice el cristianismo, ya aceptaste, ya sos, no, aquí no solo tenés que morir, tener contacto con el Mesías y evidenciarlo a través de dejar el pecado. Una vez dejes el pecado, entonces ya no estás impurificado con la muerte. Por eso esta podría ser la analogía de los 3 días y las 3 noches con su resurrección, que así nosotros también tenemos que mostrar esa vida de purificación. Si seguimos pecando, pues seguimos impuros, ¿no? Claro, Rabino. La Mishnah nos cuenta de que al final los sabios judíos consideran que hubieron 9 vacas rojas durante la historia del pueblo judío.
La primera de ellas pues fue sacrificada por Moshe, pero el Rambam va un poquito más allá. El Rambam Maimónides nos dice que la 10ª vaca roja será sacrificada por Mashiach. ¿Qué piensas de eso, Rabino? Pues es un error, la verdad, que ellos, como no aceptan que su majestad Yeshua no vino, ellos saben que tiene que ver con el Mashiach, pero no lo logran ver. La verdad es que la vaca roja es su majestad Yeshua. Ellos no lo pueden ver porque, como decimos, aún está en estado de impureza. Y el velo lo tienen puesto, como decía Rav Shaul en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, 14 al 16, si no estoy equivocado, cuando dice que hasta el día de hoy ellos leen el antiguo pacto, pero el velo lo tienen, por eso leen y no entienden. Es precisamente por eso. La verdad es que ya lo de la vaca roja ya se cumplió. Por eso estábamos hablando de que exista otra vaca roja y que se vuelva a sacrificar. Eso significaría que su majestad Yeshua no era el Mashiach. Que se levante un tercer templo, eso significaría que su majestad Yeshua no era el Mashiach, ¿verdad? Gracias, Rabino. Entiendo que ha habido mucha dificultad por parte del judaísmo en aceptar a un Mashiach que ya vino. Entiendo que también el tema de su majestad Yeshua es un tema, llamémoslo así, relativamente nuevo, tendrá unos 20, 30 años, el tema de su majestad Yeshua. Claro. Sin embargo, el tema del personaje histórico de Jesús había captado la atención del judaísmo. Y yo creo que eso hizo que el judaísmo también se replegara y hasta rechazara por completo esto. ¿Tú nos podrías decir por qué el judaísmo ha rechazado a Jesús como Mesías? Pues claro, mira, las expectativas del Mesías era precisamente que trajera vida y trajera paz. ¿Cómo el judío puede aceptar a Jesús como su Mesías cuando en el nombre de Jesús los persiguieron, los mataron, violaron a sus mujeres, aniquilaron Jerusalén y aniquilaron? Todo eso ha sido por el cristianismo, las cruzadas, el holocausto, todo el sufrimiento que Judá ha tenido a lo largo de estos 2000 años ha sido generado por la religión cristiana. ¿Cómo el judío puede aceptar que su propio Mesías, en lugar de darle vida, salvación, libertad, los está persiguiendo y los está matando? Ese es en el primer sentido. La segunda razón es precisamente porque no cumple con las expectativas. Vemos un Jesús que promulga el pecado, porque el Mesías prometido tenía que traer al pueblo y a todo el mundo a la obediencia de la Torá. Por eso Ezequiel 36 nos dice que limpiará nuestro corazón, se pondré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Qué razón, Ari, tiene que el Eterno ponga su ley, su Torá, sus mandamientos en tu corazón y en tu mente si no los vas a guardar? Entonces todas esas expectativas era que el Mesías tenía que venir a hacer lo necesario para quitar el pecado del pueblo. Pecado es la violación de la ley, pero Jesús promueve la violación de la ley. O sea, la alegría de Jesús es un Jesús que dice que ya no tienes que guardar la ley, que Él te salvó de la maldición que es la observancia de la ley. Esa es la interpretación que dan a unos escritos del Nuevo Testamento. Eso, de alguna manera, es herejía. Luego, que este Jesús es presentado como Dios hecho carne. O sea, eso atenta contra el principio básico y fundamental de la estructura de la Torá. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Solo Él es y no hay nada fuera de Él. Creer en otra deidad, que es el caso que están haciendo de Jesús toda una deidad, pues eso está llevando a la idolatría. Y ahí podríamos aplicar Devarim 13. Cuando venga profeta y visionario con señales y prodigios, y estos señales y prodigios se cumplen, pero te llevan tras otros dioses que ni tú ni tus padres conocieron, dice, no le seas clemente, mátalo, el Eterno te está probando. Entonces ellos ven
en alusión, yo lo veo así, a ese texto, a un Jesús que aunque venga con prodigios y milagros y visiones, trata de apartar al pueblo del verdadero y único Dios de Israel. Y lo peor, promoviendo la violación de los mandamientos de la Torá. A toda luz, este es un antimesías desde el punto de vista hebreo, porque está prometiendo un camino de salvación, pero no un camino que ya estaba previsto desde antes de la fundación del mundo, estipulado por la Torá, la Tanaj y todos los profetas de Israel, lo que está ofreciendo otro camino. ¿Te das cuenta? Y el mismo Mashiach dice que hay dos caminos. Uno ancho, que muchos toman, pero es para perdición, y otro angosto, que pocos toman, que es para salvación. Y él dijo que de ser posible, este poder engañoso iba a poder engañar hasta los propios escogidos. Y precisamente que esa es una de las cosas dolorosas que estamos viendo nosotros, que muchos rabinos, muchos judíos, de alguna manera se están haciendo judíos mesiánicos, aceptando a Jesús como el Mesías. Y esto es algo muy tremendo porque ellos están aceptando a Jesús. No sé si me estoy explicando. Ellos están aceptando a un Jesús y están aceptando la violación de la ley y están cometiendo idolatría proclamando a ese Jesús como su Dios. Entonces estos judíos, digamos, no están aceptando al Mesías desde nuestro punto de vista. Nos están aceptando al Mesías cristiano, quiere decir que se están haciendo cristianos, aunque mantengan sus costumbres judías, sus talit y todas las cosas, toda su halajá, de alguna manera están cayendo en la idolatría. Que gran diferencia es creer en su majestad Yeshua, que sería otro Mesías. Wow, Rabino, está duro esto y realmente es entendible por qué Judá pues ha rechazado a este personaje histórico de Jesús. Yo creo que de igual manera tendríamos que hacerlo nosotros como Efraín, rechazarlo por completo. Quisiera solo corregir tus palabras. Entonces, ¿cuál podría...? Karim, solo quisiera corregir tus palabras. No es este personaje histórico de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es una imagen, es una idea, es un Mesías creado por el cristianismo a principios del siglo IV. Pero de alguna manera pudiéramos decir que un Jesús, un personaje que se llamara Jesús, ¿ya? Y que promulgara la violación de la ley y que anduviera buscando que a él se le reconociera como el único Dios, es ficticio. O sea, no es un personaje histórico. Esa es la cuestión. Que el que fue sacrificado hace 2000 años es su majestad Yeshua. Y se llamaba Yeshua. Es un nombre hebreo que significa salvación del Eterno. Entonces, quisiera que nos refiriéramos a Jesús no como un personaje histórico, sino como el Mesías creado por el cristianismo en el concilio de Nicea en el año 325. De ahí te imaginas 100 millones y millones de fieles rezando hacia una imagen a lo largo de 2000 años. Generaron un espíritu que tiene nombre. ¿Te das cuenta? Porque es como conjurar. Ellos crearon ese Dios que ellos tienen, en cuyo nombre ellos hacen milagros, como su majestad Yeshua dijo: en aquel día vendrán muchos y me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y su majestad Yeshua les va a decir: yo no era. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado, y Jesús no es un personaje histórico porque nunca existió, sino que fue algo generado por el cristianismo en el concilio de Nicea del año 325. Por eso es que hacemos nosotros una diferencia entre Jesús
y su majestad Yeshua, el único y verdadero Mashiach. Ese es el problema, la labor que tenemos que hacer nosotros por hacer esa diferencia, para que cuando el judío o cualquiera de Judá, el Eterno lo quiera llevar al Mashiach, no caiga en manos de Jesús, sino que nosotros tenemos que promulgar al único y verdadero Mashiach, su majestad Yeshua. Wow, Rabino, qué excelente, realmente es importantísima la labor que tenemos que hacer ahora como Efraín, porque de una u otra manera tenemos que remar hacia adelante, destruyendo toda esta serie de creencias que, como tú dices, durante 2000 años han estado dominando a millones de personas que, aunque sea así, de una manera sincera, están equivocados. Yo creo que aún más con nuestra labor con Judá debería ser muy fuerte también, porque de una u otra manera ellos siempre van a ver una similitud entre Jesús y su majestad Yeshua, aunque no le existe. Y ese es uno de los principales peligros, que ellos siempre van a pensar que Yeshua y Jesús son lo mismo. Exacto, y eso es lo que nosotros tenemos que remarcar la diferencia, ¿verdad? Que el Mesías del cristianismo no es nuestro Mesías, porque este Mesías dio su vida para darnos la capacidad y el poder de llevar una vida de justicia conforme a la obediencia de los mandamientos. De esa manera nos impurificó de la muerte. Por eso somos puros, por eso somos justos, por eso somos santos, porque Él nos ha santificado, nos ha justificado y nos ha purificado. Entonces, somos congruentes. El otro es alguien que te acepta con tus pecados, con tus debilidades, con solo que lo reconozcas como su Dios, con eso ya tienes ganado el cielo, no solo tú, sino que también tu familia. Entonces, esa es otra historia. Entonces, es un Jesús que ha dominado la historia de todo Occidente a lo largo de 2000 años, y en cuyo nombre Judá ha sido perseguido. Por eso es que Judá no lo puede aceptar, lo tiene como un enemigo, ¿ya? Gracias, Rabino. Hoy queda bastante claro. Pues creo que el tiempo nos ha llegado, Rabino. Queremos agradecerte nuevamente por tu participación y por todos esos conocimientos. Creo que tenemos mucho que meditar, y yo creo que sería muy bueno que tú nos apoyaras a ver cuáles deberían ser las estrategias, de qué manera podemos abordar este tema de su majestad Yeshua, tanto con Judá como con todas estas personas cristianas que conocemos, que estamos rodeados de ellos. Nosotros vivimos por un lado con Judá, y el 95-98% de habitantes de este país son cristianos. Entonces debemos implementar estrategias, debemos implementar una forma de cómo llegar, cómo alcanzar a ellos y lanzarles esta verdad que estamos platicando hoy. Así es, tenemos que capacitarnos en primer lugar, que es lo difícil que para muchos todavía, que nosotros mismos tenemos que estar seguros en esta diferencia, y nuestra vida tiene que ser totalmente distinta a una vida de quien sigue a Jesús. Eso es lo que realmente va a evidenciar de que su majestad Yeshua no es Jesús. Muchas gracias, Rabino. Nuevamente te agradecemos por estar con nosotros y te invitamos para una próxima ocasión. Gracias. Feliz día. Nos vemos en la próxima. Shalom. Nos vemos, Rabino. Gusto saludarte. Shalom, shalom. Shalom.